Buenos días otra vez. Le agradezco a José Luis Merino la presentación, ¿verdad? Pero lo que vamos a hablar aquí un poco es del esquema de estas exposiciones. O sea, el esquema es un diálogo entre obras opuestas, de alguna manera. Una obra de 1500 y pico y una obra del año 86. Entonces, a mí me interesa ese concepto de diálogo porque las imágenes, como las obras en general, se contaminan unas con otras. De la misma manera que si oímos una música que no estamos acostumbrados, si de repente nos suena bien, pues contamina los gustos musicales que tenemos. Pues en pintura pasa lo mismo. Entonces, el punto de unión de las dos cosas, de las dos obras y de esas también, es los elementos ornamentales que utiliza tanto el Crossart como yo, y como esos que también son elementos ornamentales, aunque les haya puesto, tienen un guiño a que son personajes casi vivos, pero son ornamentos de iglesia también esos. La idea que tengo yo es un poco explicar cómo actúo cuando estoy trabajando. Y normalmente utilizo mucho este tipo de contaminaciones. O sea, yo en algún momento he dicho que cuando cambias de estudio, pues pones las obras y a ver qué ocurre con ellas. Obras igual de hace 20 años o hace 10 años que de repente que las tenías un poco desechadas o que no te interesaban tanto, de repente adquieren otro interés. Entonces, ese juego es un poco lo que voy a explicar con obra mía muy distinta, y donde los grabados tienen mucho que ver porque son, bueno, más que los grabados, la obra sobre papel, porque es una cosa más volátil, más fácil de quitar y poner. O sea, si yo en mi estudio, para anteponer otro cuadro a este, pues tengo que andar con grúas, casi. Pero con papeles de ese tamaño o un poquito mayores, pues no te cuesta nada ese juego. Entonces eso es lo que vamos a ver y un poco veremos eso, y también veremos pues mis manías o mis devociones, digamos. Lo que me fascina a veces de las imágenes y cómo esos elementos que me pueden fascinar pueden ser un elemento de enganche, de diálogo con otras cosas de repente. Entonces, vamos adelante un poco. Epa. Esta es una obra de hace mucho tiempo que se llama, fue mi primera litografía. La litografía tiene unos elementos técnicos muy complejos. No son grabados simplemente que dibujas algo con un buril y luego pasas tinta y se pones. Es una cosa técnica bastante compleja. Antes se hacía sobre piedra, ¿verdad? Y ahora se hace sobre un metal. Pero lo interesante de la litografía es que se parece mucho al lápiz y al trabajo con tintas, directamente con pincel. Entonces, eso le hace bastante relacionable con otras cosas. Aquí, lo que os contaba yo de unir dos imágenes distintas está muy claro. Por una parte son las dos vacas, una vaca en plan muy ostentosa y la otra que parece la presentadora de la vaca, y el elemento ornamental ese, que encima está de amarillo, entonces es como si fueran dos cuadros distintos, pero sin embargo se complementan perfectamente. Entonces, este juego es lo que vamos a ver constantemente
esto es también una litografía y encima tiene un watch de un quiliquile, un cabezudo de los de Pamplona. O sea, y entonces como son cosas tan diferentes, es decir, una cosa está pintada y puesta en collage delante de la litografía, pues dan una sensación de extrañeza que a mí me interesa mucho, porque esas extrañezas, esas paradojas que ocurren, esos accidentes, son los que hacen a la gente que luego se pueda hacer preguntas. ¿Y esto por qué? ¿Y qué pasa aquí? Y entonces, en esas preguntas puede haber un interés indirecto, se puede acercar con más, siguiendo el mismo juego. Estas son otras dos cosas diferentes. Por una parte es una virgen. A mí me encantan las vírgenes, ¿verdad? Es una, no sé si es una Macarena de esas de Sevilla o así. Y por otra parte, otro elemento ornamental, el mismo, si os fijáis, casi de la vaca, pero en blanco y negro, que son soportes de altar, ¿verdad? Entonces, la Virgen está hecho con aerógrafo. ¿Qué significa esto? Que el aerógrafo, en lugar de pintar, se pinta con aire. Y el aerógrafo tiene que ver mucho también con el concepto de postales. Es decir, las imágenes religiosas juegan a fascinar a la gente. Es decir, y este es un caso clarísimo. Es decir, una imagen, imaginaros en 1500 y pico, que el 98% de la gente era analfabeta, pero sí podían ir a la iglesia y veían estas cosas que les parecían maravillosas, porque ellos serían mucho más primarios, mucho más guarros, mucho más así, y de repente ven una imagen ideal y que encima cuenta la historia un poco pues, de la Biblia o la historia del nacimiento. Entonces, eso era una forma de ser didácticos. No podían leer, pero sí entendían qué es lo que pasaba aquí. Y eso con todas las historias de los museos tiene que ver mucho, que la gente iba a los museos a ilustrarse, a saber qué es lo que pasaba. No necesitaban que escribieran aquí la Virgen María así, el niño es carnoso, lo que sea. Y es jugar con ese tipo de fascinación religiosa que a mí personalmente me interesa. Ahí hay otro elemento, es un elemento de torpeza. Es decir, a mí las torpezas en pintura me atraen muchísimo, porque son más puras, es decir, son algo que no controlas, y cuando no controlas sale una cosa rara, y esa cosa rara también te hace preguntas. Entonces, esta sería de las primeras imágenes que utilizaba con aerógrafo, sacaba con aerógrafo, y se nota porque es bastante chapuza, pero al pintar con aire tiene ese sentido de aéreo que es atractivo, y luego el contraste con el elemento ornamental. Aquí hay dos imágenes distintas. Una es una pareja sacada de una postal normal, ¿verdad? También hecha con aerógrafo, y otra, una imagen que encontré en un restaurante chino, a ver si me regalaban, que me gustaba mucho, también es fascinante, ese niño chino con el dragón y así. Y son eso, volver a las preguntas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué una está dando la vuelta? ¿Por qué la otra no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Siempre hablamos de eso, de la unión de dos imágenes. Esta es otra imagen que yo le tengo mucho cariño, también de las primeras, trabajadas con aerógrafo, porque, si quieres, aquí yo era novato. Entonces salen una serie de accidentes que luego los ves y te hacen mucha gracia.
es la imagen ideal de la pareja, maravillosa y así, pero de repente yo no le he quitado el diente a la señora, pero se ha escapado. Y entonces, pues es eso, las torpezas que hablan también. Estas son tres cosas juntas, dos cuadritos, uno abstracto, el de la esquina aquí, luego el otro está sacado de un grabado antiguo, de esos grabados que luego repiten y repiten y repiten, y al final tiene tantas reproducciones que de alguna forma pues cambia totalmente la lectura. Y luego hay una vaquita pequeña, una vaquita de esas que yo la compré en Galicia, que eran esas vaquitas de ¿cómo se llaman? Pues la función de ella era, pues, si un casero tenía la vaca y la vaca se estaba muriendo o estaba enferma, pues igual con esa vaquita la ponía en el altar y entonces pues tenía su función. Entonces la vaquita une las dos cosas, pero bueno, estamos hablando siempre de diálogos entre cosas distintas para ver qué pasa. Esta es otra vaquita, a mí me encantan las vaquitas. Las vaquitas son unos animales que yo siempre digo que son abstractos, o sea, las ves en un prado y son una estructura extraña con manchas blancas y negras y que se confunden con el paisaje y así. Entonces, pues bueno, y es por una parte una imagen de una vaquita, es una litografía pero pintada con acuarela luego. O sea, le he hecho a la vaquita un paisaje, por decir otra. Y luego otro elemento ornamental que son hierros pintados también con acuarela. Entonces, volvemos siempre a juntar imágenes distintas y a ver lo que pasa. Esta es óleo. Es óleo y son dos imágenes distintas, sacadas las dos. A mí me gustan mucho las ilustraciones y las imágenes de postales y así. En este caso son imágenes sacadas de latas de conservas. Esa cabeza, no sé si es de buey, de vaca o de qué, estaba en una lata de carne, y lo otro pues es una especie o sea, el bodegón de abajo pues, era pues, una menestra de verduras de otra lata. Entonces las he juntado, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con eso, luego salen otras cosas. Esto es un apunte hecho en clase hace mucho tiempo de la modelo. Detrás se ve a modelo desnuda, más o menos, no deja de ser un apunte rápido. Y luego hay una agresión, una ruptura de eso con ese avión que le da la vuelta. También volvemos a preguntarnos cosas. ¿Qué pasa? Sí. Esta fue la primera vez que utilicé el aerógrafo. El aerógrafo es una especie de bolígrafo gordo que por un compresor y con aire pues le das y sale. Pones un color y entonces, claro, hace ruido y no puede parar. Entonces, para parar tienes que quitarle eso o quitarle. Entonces salen cosas raras que también son atractivas. Y la relación de los gatitos, de los animales, de las flores también, o sea, que tampoco están en ese contexto, esas flores, esas rosas así, que son muy bestias, pues me hace más ilusión, que luego más adelante veréis otros trabajos de aerógrafos mucho más sutiles, mucho más realistas, que igual, pues no sé,
ya llega un momento que te saturas de eso y lo dejas y pasas a otra cosa. Aquí postales y estampitas. La postal del Sagrado Corazón y luego las otras dos, bueno, es una estampita y luego las dos postales que son del mismo autor, por la firma que se ve ahí y la firma que se ve en la otra esquina del pajarito y así. Por una parte está el pajarito y las rosas, que utilizo mucho, y por la otra parte está lo que hice es, en esa cesta de flores, pues metí otra cosa que, a ver, no sé qué pasa, que está, ahí está, sí. Este es ya un cuadro bastante grande, de 1,60 por 1,60, y me gusta porque es también bastante malvado, vamos. Pero bueno, son historias mías que igual la gente no las ve con interés, pero bueno. Esto es lo mismo, pero ya es un cuadro mayor, de 2×2, ¿verdad? Y lo que está en el centro es un chihuahua. Lo que pasa es que al hacerlo salió más que un chihuahua una especie de rata. Y me acuerdo que yo le pregunté a Lazcano, que es el gran técnico, Jesús María Lazcano, que es compañero mío en la facultad y así, ¿verdad? Que le dije, ¿cómo hacía él la progresión del cielo para hacer un amanecer? O sea, empezar por un azul, luego un gris, luego un blanco, luego un amarillo, luego un naranja y al final otro gris. Entonces, y bueno, salió más o menos así, y es una rata que le tengo mucho cariño. Sí. Estas son dos postales también que las juntas a ver lo que puede salir. Ahí está. ¿Eh? Ya. Bueno, esta es una virgen también y con un niño. Y lo que pasó aquí es que hubo varios accidentes. Por una parte, el niño se me escapó al hacer el labio y sale una especie de bigote extraño. Y la virgen tiene en la corona, claro, cuando haces la Virgen o la figura, el resto lo bloqueas, lo tapas con cinta adhesiva, con un papel o lo que sea. Y entonces, al quitar la cinta adhesiva, pues se arrancaron, como estaba húmedo todavía, se arrancaron cosas. Entonces sale una corona extraña y así. Y entonces, pues bueno, a mí los accidentes son magníficos. Esta es la misma imagen que antes, pero ese personaje es de la pandilla basura. No sé si os acordáis de una colección que era muy graciosa y así, pues bueno, sin más. Y aquí volvemos a las postales de perritos y de parejas y de flores y así. Este es otro grande, más purista, más realista, si queréis, ¿verdad? Este era un cuadro, si os acordáis del centenario del Atleti, que entonces se hizo una especie de exposición con temas del Atleti. Entonces yo tenía este cuadro, pero la chica y el perro, pues estaban normales. Entonces puse pues la camiseta del Atleti y algunas cosas así. Era un guiño nada más, o sea. Pero bueno, también, tanto esta imagen como las otras imágenes de flores, o sea, son imágenes que primero he puesto el personaje y luego he buscado elementos, las flores y así,
para darles el marco, ¿verdad? Pero son de diferentes imágenes sacadas. Y estamos hablando siempre del diálogo de las imágenes. Aquí hay otros dos personajes, uno es el Pato Donald y otro es una serigrafía que un compañero mío daba serigrafía en la facultad, que era Agustín Arranaz, y estuvo haciendo una tesis, aunque no la acabó al final, sobre serigrafía de tintas continuas, es decir, hacer con serigrafía, hacer transiciones que no parecieran serigrafías. Y entonces yo le hice un perrito eso y él lo reprodujo, y de ese perrito pues tengo varios que luego los utilizo para jugar con cosas. Y el Pato Donald pues también está un poco machacado, ¿no? Son figuras que son magníficas. El Pato Donald son figuras que hablan de por sí. Este es el mismo perrito y así. Esto fue un encargo del gobierno vasco, un encargo que me pareció atractivo y curioso, de que hiciera la postal de Navidad para en ese año, que sería pues el año, no sé, pues el año 90 o algo así, para felicitar a sus clientes de alguna manera. Entonces, claro, yo no soy especialmente religioso, precisamente, ¿verdad? Pero quería hacer una cosa que fuera neutra, que no molestara a nadie, pero que tampoco fuera religiosa. Y entonces metí el perrito mío, le puse un penacho que es de hierro, de colorines, como la vaca que hemos visto antes, y los dos elementos ornamentales, que también son esos. Y ahí se ve que están agarrados. Antes de resolver eso, pruebo cómo funciona eso, y por eso ahí arriba se ve un gancho que sostiene el penacho y esas cosas. Aquí volvemos a lo mismo, dos personajes de Mickey Mouse. Bueno, la novia de Mickey Mouse y Daisy, el Pato Donald, y luego el perrito y los otros ornamentos. Es una especie de teatrito, vamos, o sea. Estos son los personajes reales de donde saqué yo. Esos personajes los compré en una tienda de caramelos. Eran personajes de plásticos pintados, o sea. Y el fondo es creo que es una litografía de Lazcano, que es de Lazcano ya se ve. No sé si es una litografía o una serigrafía. Entonces era simplemente ponerlos, pegarles con una chincheta y sacarles una foto, a ver cómo funcionan. Todo es un juego, o sea, si quieres, los pintores, alguien dijo, Picabia decía que los pintores el pintor es una especie de homo ludens, que trata de divertirse pintando, entre otras cosas, incluso aunque no sepa pintar. La Virgen antes, en su contexto más, es mi Virgen favorita, ha estado en la cabecera de nuestra cama durante mucho tiempo. Ahora no me cabe, pero bueno. Esto es otra mezcolanza de imágenes. Por una parte es un elemento arquitectónico de Giotto, sí, ¿verdad? Y luego hay ese ornamento, que es un ornamento renacentista, que luego lo utilizo yo mucho,
¿verdad? Y otra cosa que me interesaba en aquel momento era el color puro. Entonces, es un juego. Giotto es un pintor maravilloso, o sea, es de 1200 y pico, 1300, todavía casi se estaba inventando la perspectiva y así. Entonces, hacía él edificios a tamaño de los personajes, o sea, pues ponía un personaje, pues no sé, un Pope o cualquier personaje, pero que parecía que era un edificio pequeñito, pero en realidad, en teoría, tenían que ser grandes. Pero tiene esa torpeza que es maravillosa, que te encandila, es magnífico, vamos. Es otra de mis debilidades, Giotto. Tengo muchas debilidades. Esto es lo mismo, ¿verdad? Otro elemento de Giotto, en la arquitectura, y lo que pasa es que estos son apuntes pequeños. Lo que hice es, saqué un personaje de un periódico sin saber quién era ni me interesaba, o sea, lo recorté y luego le puse el otro elemento. Entonces son tres elementos que se van combinando, que se combinan entre sí. Pero es jugar a eso, hacer pruebas de hasta qué punto puede ser esto interesante para hacerlo en grande, para hacer un cuadro o lo que sea. Esto es lo mismo pues, con otros personajes y con otro tipo de elemento. Esto de colorines pues es una especie de autorretrato mío, un tanto. De esos hay muchos. Ya veréis más luego. Y bueno, con dos también parezco la Virgen del otro, pero bueno. Todo es un juego, son pruebas a ver qué es lo que pasa. Aquí hay dos elementos arquitectónicos, uno es romano. Bueno, los dos son romanos, pero uno está pintado sobre un papel de estraza y el otro sobre una cartulina pintada con eso. Entonces, son elementos que chocan y dan una imagen extraña, y esas extrañezas me gustan, me interesan. Aquí ya nos metemos directamente con la relación de cuadros distintos, o sea, los dos son cuadros míos de diferentes épocas. Uno es de la época de Giotto y así, y el otro es de un gatito con flores, que luego le he metido ese elemento romano que también está en el otro. O sea, siempre buscando qué es lo que pasa y hasta qué punto. ¿Qué es lo que pasa? Que estos son dos cuadros distintos, y cuando unes dos cuadros distintos, si quieres, la lectura se complica más. Esa complicación me interesa porque sigue planteando preguntas. Entonces, otro autorretrato mío, con elementos ahí como si fuera un elemento de vestido, y bueno, y lo de atrás pedazos de arquitecturas de Giotto también. Entonces lo mismo con otros juegos, son acuarelas pequeñas también, o sea, utilizo el papel porque el papel es muy reversible y es para juegos rápidos, está muy bien. Aquí ya empiezan a ser bocetos de posibles grabados, como los que están allá, algo parecido. Solamente que en estos grabados lo que he hecho es aislar esta parte, que parece que es un personaje que se está riendo. Y bueno, es un juego, o sea, es una especie de chiste, pero extraño, pero son litografías.
Bueno, esto todavía está sobre papel, o sea, es antes de ser litografía. Litografías son esas, y el color que tienen sería el color del papel también, ¿verdad? Pero son distintas. Y aquí nos metemos con el cuadro de aquí. Esta es una parte del cuadro. Estos son dos cuadros que se han juntado. Son de la misma serie, pero son diferentes y, sin embargo, se complementan uno con otro. Aquí está el cuadro total, como el que... Y la otra parte es esta. O sea, son dos cuadros que funcionaban individualmente, pero al juntarlos parece que son mucho más sólidos. Otros... estos son emblemas, parto de emblemas de imágenes, hay una especie de un emblema como del juicio final, hay un ángel tocando la trompeta, y luego hay esa imagen de la chica, es una cosa que encontré en una basura, es decir, hay toda una, y está bien, pero es una fotografía pintada, que luego pues será pues igual del año 40 o del año 50 o algo así. ¿Y cuál es su función? Simplemente es introducir complejidad en eso, o sea, para que la gente trate de buscar qué es lo que pasa y no necesariamente no tiene un mensaje. El mensaje es el que queremos nosotros, pero está abierto a todo. Esto es un cuadro también de unos 60 por unos 60, que sacado de ilustraciones americanas del siglo XIX. Entonces, lo que pasa es que lo que ha hecho la ilustración era el agricultor con el caballo y la señora dándole eso, y luego ha metido una madre con un hijo y un negrito bailando, o sea, y el paisaje lo he hecho de otra manera, o sea, son juegos. Este es parecido, o sea, lo que pasa es que aquí la ilustración importante, aparte del emblema es el grabado ese del señor noble que está ahí, pero luego esa especie de cosa son ilustraciones de los hermanos Lagarto. Los Lagarto eran unos ilustradores que ilustraban pues, libros importantes, Biblias y cosas así, y lo que hacían este elemento. Esto podía ser, por ejemplo, la primera letra de ese libro, igual una C o una G o lo que sea, ¿verdad? Pero estamos hablando siempre de gente que trabajaba con elementos ornamentales. Un elemento ornamental, en principio, es un elemento abstracto. ¿Qué significa abstracto? Abstraer significa coger de una imagen un elemento y aislarlo. Eso es lo que significa abstraer. Y entonces ese elemento puede perder la lectura inicial. Entonces, son elementos abstractos que adornan y que complementan la imagen. Aquí hay otros dos, allá, bueno, aquí hay dos cuadros también diferentes, un elemento ornamental como un ángel extraño, pero que son ornamentos de iglesia, y luego hay una escena con otra arquitectura de Giotto y dos personajes que soy yo, los dos personajes, una especie de cabezudos extraños, ¿verdad? Que juegan o sea, uno está indicando, el que está agachado, y el otro se pregunta algo. Entonces, es un juego, todo es un juego. Aquí otros dos, es más o menos lo mismo.
El cuadro de allá es el otro cuadro que tiene el museo, que también es de una arquitectura de Giotto y un personaje, un santo personaje desnudito, que en teoría soy yo, pero bueno, no hay personaje que me reconozca. Otra vez, metiendo con otros personajes, metiendo otros elementos, o sea, es todo el juego de contaminar una imagen con otra y para multiplicar las lecturas que pueda tener esas imágenes. Esto es lo mismo. Aquí otra niña con perrito y eso, y con otro elemento, la vaca que habéis visto antes, o el buey, no sé qué era, de la lata de conservas, y eso, y luego está el negrito bailando, y eso, y todo con mucho colorido y así. O sea, la diferencia entre uno y otro es que uno es óleo, y entonces el óleo tiene un juego más lúdico de contrastes, es una cosa casi más fácil de masticar, el otro es más frío. Entonces el problema de las cosas con aerógrafo al final es que me llegaron a aburrir un poco, en el sentido de que una vez había cogido la idea de lo que quería hacer, luego la hacía en grande y ya era una cosa técnica, y entonces era bastante pesado en repetir las cosas. Por eso dejé de hacer esas cosas y pasé a otra historia. Entonces eso, cómo se relacionan las diferentes imágenes. Volvemos a los grabados. Esto es, pues, sí, un boceto, sí, podría ser el boceto de aquel, claro, casi. Esto está pintado, es sobre papel, no está grabado. Y aquí es lo mismo, o sea, por una parte un elemento arquitectónico, que son unas barras creo que son de la Catedral de Sevilla o así, que me gustaron unas cosas raras. Luego hay un San Sebastián en el medio. El San Sebastián está sacado del Museo Diocesano de aquí, o sea, que es como muy encantador el San Sebastián. Entonces, luego he sacado muchas vírgenes de ahí que... Entonces un niño Jesús también con lo mismo, a ver qué es lo que pasa, cómo se relaciona, cómo preguntas, o sea. Aquí, esto es por una parte el boceto, que es el grande, y por otra parte la reproducción de ese boceto, más o menos. O sea, claro, la imagen al reproducirla se da la vuelta, por eso están... Pero es el mismo elemento. Aquí hay otra virgen del Museo Diocesano, podía ser cualquiera de sus grabados, ¿verdad? La virgen está pintada, dibujada con tinta y le he sacado los brillos así, pero son pruebas todo. Aquí un poco todos. Cabezón, San Sebastián y Virgen. Como veis, están todos puestos sujetados con cinta adhesiva, o sea que no es ninguna, son todo bocetos simplemente. Aquí otra Virgen y está bien acompañada por esos dos elementos. Otra virgen hecha de otra manera y cambia totalmente, parece una especie de virgen china y así. Entonces, claro, al final, después de dibujarla rápido con el aerógrafo, luego
claro, para hacer las cositas pequeñas, pues le pintaba pues, los ojitos y la boquita y alguna, eso para hacerlo más sencillo, ¿no? Para que no me saliera una virgen sin un ojo, por ejemplo. Estos son, por una parte, es un típico, tres señoras en la playa y luego otra virgen tratada de la misma forma. ¿Y qué es lo que pasa? Y como están mirándose unas a otras, pues estamos hablando de ese diálogo. Otra virgen, esta es china totalmente, pues me ha salido amarilla. Y estos son dos litografías juntas, Una de las cosas técnicas interesantes de la litografía, lo más difícil es hacer estas aguas. Que bueno, yo las hice, pero porque me las hicieron. O sea, yo puse el boceto y luego Don Herbert, que era un litógrafo maravilloso, pues te resolvía técnicamente esas cosas. Aquí, pues, mira, ese es el primero de allá, con otro personaje, también una niña malvada. Como veis, debajo está la Virgen, pero la he tapado. O sea, es una cosa muy rápida, sacar y sacar una foto, a ver qué pasa, sacar y otra vez. Voy cambiando de sitio, o sea, siempre no busco lecturas, pero la gente encuentra enseguida una lectura que le interesa o que no le interesa. Estos ya son, pues, estos son caballos de un Teo Vivo, pintados un poco a lo bestia y con otros personajes, una parejita y la cría esa malvada. La Virgen con el perrito y todos jugamos todo es un juego, o sea, y ese juego es divertido. Es menos divertido cuando hay que hacerlo técnicamente, así, pero eso te lo puede resolver el editor. En este caso, por ejemplo, detrás de la Virgen hay un papel donde estoy probando los chorros del aerógrafo. Entonces, y esos chorros, también tienen su interés, o sea, porque son extraños, te da una lectura extraña. Las lecturas extrañas son muy buenas para la salud. Aquí son dos. Una acuarela grande, esto es de un tamaño de 1,20 por 78, es un papel super alfa, si hay alguna así, más o menos así, ¿verdad? Son elementos ornamentales, pero que chocan y a la vez les dan un plus de lectura. Aquí empezamos con mis chicas. Yo empecé a hacer lo que llamo chicas en el año 79, con un cuadrito y así, un cuadrito que hice. Yo vivía en la calle Castaños y pasaba por el Campo Volantín todos los días y veía señoras sentadas en los bancos así, entonces me parecían tan encantadores que les decía, dejéis sacaros una foto y así. Ahora nadie te deja sacar una foto porque a ver qué va a pasar con los redes. Pero entonces estaban encantadas y bueno. Y de esas fotos pues iba hacia acuarelas grandes, son acuarelas grandes, también en super alfa. Lo que pasa es que de las primeras señoras que estaban en una exposición con carnicerías y así, hubo gente que no supo leer el cuadro de 4 señoras allá con unos azulejos detrás. Me dijeron a ver si estaban en la Seguridad Social esperando así. O sea, yo quería una cosa totalmente distinta. Entonces,
de esa serie cambié de procedimiento, que era un cuadro de óleo, y busqué un procedimiento más juguetón, como las acuarelas. Lo que pasa es que hice las acuarelas de las señoras solas flotando en el espacio. Y luego me di cuenta, bueno, luego con el tiempo, mucho más adelante, como me gustaban esas señoras, quise ponerles un fondo alegre, como el follaje. Y entonces lo que hice es repetir la señora en papel en blanco y negro, y ponerles un fondo también. Y a estas también le hice un fondo de acuarela del follaje, eso, pero si os fijáis está recortado. Entonces lo que hice es, le puse, rodeé a la señora con el fondo de acuarela. Y como tenía la otra, que era para recordar, porque entre esta y esa, pues igual son 20 años de diferencia. O sea, que yo siempre decía que con las chicas mías siempre trabajaba en los momentos que igual después de una exposición que te encontrabas vacío, un poco así, era para hacer ejercicio, pues buscaba ese esfuerzo, y era un tema que constantemente me gustaba, y jugaba a hacer acuarelas de señoras también, ¿verdad? Y entonces lo que hice aquí es, lo que he recortado aquí de este fondo, le he puesto de vestido a ella, un poco. Y entonces es complementarlos más o menos. Esta sería una acuarela más o menos como las primeras, o sea, las señoras en el aire, ¿verdad? Un poco más mosqueadas, estas eran dos donostiarritas, y están un poco moscadas. Este idiota que está sacando una foto, ¿qué pasa? Y entonces lo que hice es, más adelante, les puse un fondo de colorines, y es mucho más agradable. Y les puse otra pareja de señoras, entonces ya es mucho más multiplicado por 2. Sí, tienen un poquito de pinta de seguridad social. Pues ya les gustaría en la seguridad social que estuvieran tan contentas. Esta es otra señora que yo hice fondos de colores, y entonces una señora que me gustaba, que estaba muy así, pues le hice un dibujo, y luego, claro, como el otro estaba de colores, tenía que vestirla. Y probé a ponerle un grabado de estos. Y luego lo que hice es recortarle, ahora tiene un vestido que muy alegre. Y ya le saqué colores al bolso y así, quedó encantada. No, ella no ha visto esto. Y esta es otra señora también, pues, que estaba encantada. Pues, entonces he hecho varias versiones de esta señora, bueno, de esa postura de la señora y así, ¿verdad? Y estas, por ejemplo, estos, aparte de ponerles esto y ponerles vestidos de que sobraban de otro sexo, esto y esto son pegotes de óleo, pegado ahí simplemente. O sea, es un juego de quitar, poner y a ver qué pasa. Y aquí cuatro Albertitos haciendo el tonto, y también de colores y así. O sea, yo he dado durante mucho tiempo, he trabajado en Bellas Artes con modelo desnudo. Entonces, claro, cuando te jubilas, pues ya no tienes modelos. Y entonces pues me sacaba fotos y hacía estas cosas. Luego, por ejemplo, a este le cambié
la cabeza y puse la cabeza de Merkel, y bueno, quedaba bien, pero bueno, son juegos, son parecidos pero son distintos, ya veis. Aquí, esta es una acuarela grande, también con unos personajes, unos políticos, una vaca hay en ese fondo, y luego, ¿y cómo se relacionan con los otros? Se relacionan estos sobre todo con el tema del color. O sea, el color es muy semejante, entonces automáticamente se contamina una con otra. Y esto es lo mismo, pero con otros personajes. Y bueno, más o menos es esta la historia que os quería contar de cómo se contaminan las imágenes y hace que nos divirtamos un poco más haciéndolas. Y bueno, si tenéis preguntas se puede eso, pero bueno. Por lo que veo, sigues con lo que es la materia, no trabajas en medio digital. No. Pero parece que visualmente... No, o sea, el medio digital solamente lo he utilizado para archivar imágenes y luego elegir imágenes así, pero no... así como Dani Tamayo le encanta el medio digital y hace grabados partiendo del medio digital, a mí me parece muy frío y muy... no. Estaba acordándome precisamente de Tamayo. Sí. O sea, por el tipo de grafismo, por la composición, por esas composiciones que haces. Sí. Creo que tienes un cambio en medio, digamos, más matérico, más táctil. Sí. O sea, yo todavía sigo queriendo ser un pintor aficionado, que decía. O sea, el concepto de pintor aficionado es, pues yo me acuerdo, pues, los concursos al aire libre hace muchísimos años, pues yo, primer concurso al aire libre así, que decía el ayuntamiento que había un concurso y salíamos con caballetes, te fichaba y eso, y hacías un paisajito pues yo pues con 14 años o así empezaría en esas historias, pero hasta entonces no sabía pintar. A mí me acuerdo que mi cuñada me regaló en un momento unas acuarelas en tubito. Y yo con aquello trabajé, claro, con 11, 12 años o así. Entonces, pero cogí fotos igual de amigos así, o de mi abuelo, y hacía unas burradas, porque era una acuarela como si fuera óleo, o sea, con materia, o sea, todo lo contrario de lo que es acuarela. Y ahora a mí me gusta mucho la acuarela simplemente cuando voy de viaje, pues igual a veces... me gusta, por ejemplo, coger una postal y en lugar de escribir algo en la postal, hacer un paisajito en la postal. Y bueno, no la mando porque no llegaría, ¿no? Si la mando en un sobre. Pero vamos, son formas de seguir siendo un pintor que todavía no sabe pintar muchas cosas, y eso es lo que me gusta, porque cuando sabes pintar ya se convierte en un oficio que no te excita mucho, vamos, es un oficio pues casi como un albañil que tiene que ir haciendo ladrillos. Pues. Yo sin embargo pienso que tú sabes pintar bien y que sabes dibujar muy bien, lo que pasa es que tú has sobrepasado todo eso, porque te dice que eso, tu obra, yo creo que que detrás también hay oficio. Sí. Por lo menos yo lo percibo, que se refiere que no es eso lo que a ti te interesa sacar. Claro, o sea, yo siempre digo que todos mis cuadros son abstractos. Son abstractos porque tienen una arquitectura detrás, una arquitectura de unas ideas que se van poniendo ladrillos, o sea, un fondo, unos personajes, posturas, incluso las rupturas con esos. O sea, yo hace mucho tiempo hice una tesis muy primaria, y ahora la veo que es muy primaria, sobre la agresión en el proceso de la obra. Entonces me dedicaba a hacer cosas y a agredirlas de alguna manera, rompiéndolas. Un poco, por ejemplo, la imagen que habéis visto de una acuarela que tenía un avión, pues ese tipo de rupturas, jugaba con eso, vamos. Entonces,
pero bueno, pero sí me gusta romper inercias, ¿verdad? E intentar no hacer siempre lo mismo. Esos últimos juegos que has propuesto, que no sé si son de qué formato, en los que apareces tú desnudo en diferentes posiciones, la verdad es que podríamos hacer un cara a cara estupendo con unas señoras desnudas que tenemos de Iturrino, que vamos a encajar. Sí, el tamaño de esos cuadros son papeles superalfa, o sea, de 1,13 o 1,18 por 78, que al multiplicarlos por otros, pues sale una cosa más. Pues bueno, pues hemos estado justo 1 hora, está bien.